Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Y aquello les resultaba escandaloso. Confundidos, se escandalizaron. No podían entender ni siquiera la humanidad de Jesús, porque lo llamaron hijo del carpintero. Y Jesús no era el hijo de José. Jesús es hijo del Padre. José hace las veces de padre, pero ni eso lo sabían ni lo entendían. Jesús no tenía más hermanos ni hermanas, y confundían sus discípulos, sus allegados, con sus hermanos. Ni siquiera la humanidad de Jesús la comprendieron. Hasta su humanidad fue motivo de confusión. ¿Y qué no decir entonces de su divinidad? Por eso no entendieron su sabiduría. Por eso no entendieron su predicación. Y por eso no entendieron sus obras, sus milagros. ¿Por qué? Porque todo lo veían desde la parte humana. Era una mirada humana. Era un pensamiento, una inteligencia, una razón humana. Todo en ellos era humano. Hasta su fe. Y por eso el Señor dice en el Evangelio, termina diciendo que les faltaba fe. Una fe humana. Una religión humana. Todo era humano. Y por eso, cuando las cosas son todas humanas, aún la fe y la religión, entonces no se entiende a Dios. Lo de Dios les confunde y hasta los escandaliza. Y por eso muchos en tiempos de Jesús vivieron el escándalo. Esas palabras son duras, no las entendemos. ¿Cómo es que se hace hijo de Dios? ¿Cómo es que va a resucitar los muertos? ¿Cómo es? Todo les parecía una confusión y un escándalo. Los que fueron capaces de ir más allá, es decir, de ver no con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe, esos entendieron. Y esta palabra de Jesús les dio luz. No les escandalizó, sino que todo lo contrario, sus corazones ardían de gozo, de amor, de alegría, y fueron comprendiendo poco a poco lo que Jesús les iba transmitiendo. Pasaron el umbral de la humanidad de Jesús y pudieron ver a Jesús Dios, la divinidad en Jesús.
Y entonces lo fueron comprendiendo y lo fueron aceptando como su Mesías, como su Señor y su Rey. Hermanos, eso que pasó en tiempos de Jesús sigue pasando hoy. ¿Cuántos religiosos confundidos que se escandalizan porque no pueden entender esta doctrina de la voluntad de Dios? Porque la miran con ojos humanos. Y cuando se mira a Dios desde nuestra humanidad, no se le puede entender, y mucho menos vivir. Por eso hay que dar el paso como lo dieron los santos, pasar la barrera de la humanidad para entrar en el ámbito de la divinidad. Y solo así entonces, hermanos, podremos recibir esa luz, esa alegría y ese gozo que Jesús hoy Dios Padre está transmitiendo a su iglesia y al mundo, que son estas verdades de su voluntad, que son las únicas que transformarán verdaderamente a la iglesia y la harán santa, perfecta, como Jesús quiere que sea. Santos y perfectos como el Padre. Santos y perfectos como María. María todo lo vivió desde Dios. Y por eso en ella no hubo turbación. En ella todo era paz. No hubo confusión y menos escándalo. Porque salió de sí misma y entró en Dios. Y todo lo vio y lo vivió desde su Señor. Y por eso entró en la familia divina, porque la voluntad de Dios reinaba plenamente en ella. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda a todos la gracia que te concedió a ti, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, porque todo lo viviste y lo viste desde el corazón de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Estas almas en el purgatorio están pasando el umbral de la humanidad de Jesús para entrar en la plenitud de su divinidad. Que así sea, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.